El cierre de venta, el cierre, la venta como tal es un intercambio en el cual una persona te va a dar su dinero porque encontró valioso algo de lo que tú hiciste. Cuando tú haces preguntas en el proceso, tienes que descubrir por qué lo que tú estás haciendo es valioso para la otra persona. Cuando la persona abandona el proceso de venta, puede ser por dos cosas: o no le hiciste seguimiento o no le transmitiste valor. Hola, bienvenido Eric, bienvenido a este espacio de Hola, comunicaciones. muchas gracias a ti, Blanca, por invitarme. Un gusto poder compartir contigo. Igualmente, Eric, qué gusto, qué honor poder compartir el día de hoy contigo. Lo hemos planificado ya hace algún tiempo y bueno, al fin llegó el día. El día de hoy tenemos este gran en vivo con nuestro invitado Eric Terranova, quien es experto en ventas digitales, CEO de Taux Growth Center. También es fundador de Meta for Ads, agencia de Growth Marketing, ingeniero en producción y dirección de arte multimedia, máster en diseño y gestión de marcas. Eric también ayuda a consultores y agencias de marketing a incrementar sus ingresos y escalar sus ventas en el mundo digital, atrayendo clientes de alto valor. Tiene más de 10 años de experiencia en la industria, bastantes añitos, y su metodología TAOX resulta de una investigación de años y práctica del mundo de las ventas digitales. Vamos a hablar también un poquito de eso, que combina técnicas de marketing, estrategias de ventas y un enfoque en la optimización de procesos. Qué interesante, para garantizar resultados excepcionales a sus clientes. Así que con esto y mucho más, yo no podría resumir toda la experiencia de Eric, pero esto es apenas un abrebocas para todos. Y con esto empezamos. Gracias, Eric, bienvenido. Gracias por estar aquí con todos nosotros. No, gracias a ti por invitarme y gracias por esa presentación. Espero poder aportar durante este en vivo y responder de la mejor manera la mayoría de las dudas que nuestra comunidad podría tener para poder aportar un poquito con esos cierre de ventas. Perfecto, Eric. Y como decíamos, el en vivo del día de hoy, el tema es incrementa tus cierres de ventas, un tema muy importante que nos has traído de hoy, probablemente uno de los mayores dolores a nivel del emprendimiento y creo que va directo a la vena. Así que quisiera primero preguntarte, Eric, ¿por qué elegiste este tema? Y que nos vayas dando un poquito de contexto acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque en mi experiencia, cuando he trabajado dando asesorías en ventas, generalmente los emprendedores, los empresarios también piensan que para vender más hay que captar más, se concentran solo en captar más, como, necesito más mensajes, que me escriban más personas, llenar. Y eso está bien, es parte del proceso, pero muchas veces su propio proceso interno de ventas no logra cierres. Es decir, hemos logrado con empresas incrementos de facturación de hasta un 100% sin necesariamente invertir más en captación, solamente mejorando los cierres. De ahí les empiezo a preguntar, la gente no te deja en visto, no, sí, sí, me pasa mucho esto, y no estás perdiendo muchas oportunidades por no hacer seguimiento, sí, no sé cómo hacer seguimiento, y entonces trabajemos en los cierres de ventas, probablemente tengas oportunidades ahí en la mano, y que por estar mirando por fuera, por querer abarcar más, no estás aprovechando lo que tienes ahí. Entonces, siempre un proceso de venta empieza por esa parte y por eso te propuse este tema. Qué punto tan interesante, justamente el tema de cómo los procesos internos apoyan o no las ventas. Hablando de cierre de ventas, mucho se habla de las ventas, ¿no? Se habla de que todo va orientado a vender, pero justamente las ventas tienen algunos pasos y justamente llegar al cierre es a veces lo complicado o en la última instancia no se concreta. Entonces, ¿cómo tú crees que podría hacer un emprendedor para trabajar puntualmente? ¿Por qué no convierte en mi cliente, sobre todo en el mundo digital en el que estamos? ¿Por qué no llega ya a hacer esa acción final? Porque a veces hay personas que están muy interesadas y de repente, ¡plum! De Se les repente no fue. sabemos qué pasó. Exacto. Entonces, ¿qué les recomendarías y por qué es tan importante esa etapa de poner la atención al cierre de la venta? Ya mira, tu pregunta tiene varias respuestas porque va a depender un poco también de en qué etapa de la venta el emprendedor tenga ese cuello de botella que le está impidiendo llegar al cierre. Lo que yo le digo a prácticamente todos los emprendedores o empresarios con los que trabajo es, para poder aumentar tu cierre de ventas, tenemos que escuchar más al cliente. El problema es que la mayoría de los emprendedores son expertos en sus productos o servicios, se lo saben de memoria, son muy hábiles, son muy talentosos haciendo lo que hacen, pero se olvidan de que tienen que volverse expertos en sus clientes. Y la respuesta que generalmente tiene a esa baja cierre de ventas o cómo subir ese cierre de ventas es entendiendo al cliente. Por ejemplo, está muy posicionado
aquello de que un gran vendedor es el que tiene más labia, el que sabe hablar, el que te envuelve con las palabras. Y sí, saber hablar te sirve en ventas, pero el verdadero gran vendedor no es el que más sabe hablar, es el que más sabe escuchar. De hecho, los mejores procesos de venta y las ventas high ticket no se suelen hacer porque hablaste más, se suele hacer porque hiciste las preguntas correctas y llegaste al fondo del dolor. Y aquí viene el asunto. El cierre de venta, el cierre, la venta como tal es un intercambio en el cual una persona te va a dar su dinero porque encontró valioso algo de lo que tú hiciste. Cuando tú haces preguntas en el proceso, tienes que descubrir por qué lo que tú estás haciendo es valioso para la otra persona. Cuando la persona abandona el proceso de venta, puede ser por dos cosas: o no le hiciste seguimiento o no le transmitiste valor. La persona te vio y dijo, ah, está interesante, pero tuvo otra prioridad, no le hiciste seguimiento. O simplemente no le transmitió valor. Te concentraste en las características, la persona nunca le preguntaste para qué quiere el producto, le mandaste un copy y pega, un testamento enorme por WhatsApp contando todo lo que se trata de tu producto y se fue. Entonces, por ahí más o menos podría ir la cosa, pero podemos ir poco a poco afinando un poquito más. Perfecto, sí, y qué increíble todo lo que ya nos has, con lo que has empezado, ¿no? Hacerse experto de sus clientes, o sea, ya eres experto en tu área, pero ahora conoce a profundidad a tus clientes. También nos mencionaste acerca de que el gran vendedor es el que sabe escuchar y hace las preguntas correctas. Y sobre el seguimiento también pues transmitirle el valor al cliente. Y en función de eso último, es muy frecuente que justamente la gente, como tú dices, y los emprendedores en especial, se enfoquen mucho en captar, ¿verdad? Y luego qué pasa con el cliente, ¿no? Es siempre captar y el cliente muchas veces el que más te da beneficios a largo plazo es ya tu cliente actual. Entonces, ¿cómo fidelizarlos? Entonces, en ese mundo digital que ya está mucho más accesible para todos, y estamos hablando de inteligencia artificial, donde, digamos, hay ciertas cosas que se van haciendo más accesibles para todos y también al mismo tiempo se va haciendo más competitivo, porque todos estamos teniendo esas herramientas a la mano. En este sentido, ¿cómo crees que una persona podría ir en medio de este mundo tan competitivo a nivel online, donde aparentemente todo el mundo da lo mismo, para llegar a transmitirle ese valor y poder, pese a lo que venga, porque van a venir también las nuevas generaciones, ya recuerden que los millennials, los centennials ya nos están pisando los talones también, y cada vez son más digitales. Entonces, ¿cómo hacer para hacer esta diferenciación, para transmitir este valor que tiene en este mundo competitivo y que sigue creciendo a nivel digital? Ya pasó la época en el cual el valor estaba dado por el producto o la marca. O sea, el valor de marca sigue siendo importante como tal, pero Elon Musk nos demostró que hizo así y quitó el pajarito de Twitter, se llama X y el mundo continúa. Así es. Entonces, ahora estamos evolucionando un mundo cliente centrista, donde el cliente está en la mitad. ¿Quién nos mal acostumbró a esto? Netflix, Spotify, son plataformas que nos mal Sí. acostumbraron a querer las cosas cuando nosotros queremos, de la manera que queremos. Si nos queremos ver una temporada entera en un fin de semana y esperar 2 años por la siguiente temporada es nuestro problema. Entonces, todas estas cosas van configurando la manera en la que la gente se comporta. Entonces, si tú quieres diferenciarte, el problema es que años atrás, para diferenciarte, tratabas de usar otro tipo de colores y esas cosas no están mal, están bien, porque igual Lo llamar gráfico. la atención, sí está bien, o sea, no te estoy diciendo que hay que abandonarlo, pero la mayoría de las estrategias se concentran solo en eso, en la marca, en cambiar la ropa a la marca, en vestir más bonita la marca, pero se olvidan de entender a la persona. Hay una frase que me gusta mucho y que define el pensamiento que tenemos que tener al momento de tratar de vender. Y es que normalmente en digital la conversación precede a la conversión. Llámese conversión, una venta. La conversación, ¿cómo empieza una venta? Hola, ¿cómo está esto? ¿Qué es lo que buscan las marcas? Que le comenten, que se genere esta conversación antes de que te compren, conversan. ¿Y qué sucede? La conversación es un aspecto humano donde hay empatía, donde hay conexión. Si tú vas a una fiesta y tú no hablas con nadie, vas a salir solo. Es así de sencillo. Y cuando tú ves a alguien en una fiesta que tiene a 5 personas alrededor, esa persona o está contando una historia o está tocando una guitarra o alguna cuestión, pero está haciendo algo interesante. Uniéndolo a las ventas, tenemos que hacer que nuestras marcas entiendan al consumidor, generen empatía y conexión, olvidarnos de utilizar las redes sociales para vender en primer término, sino en primer término crear conexiones para luego poder vender. Y parte de esto es escuchar. Es tan sencillo como eso.
sea, es escuchar al cliente. Yo creo que esa es la clave y es lo que quiero que, si me estás escuchando a alguien acá que está en esos problemas, eh, inclusive, mira, tú nombraste la inteligencia artificial, ChatGPT, y por ejemplo, Sí. el uso de ChatGPT, tú dices, pero va a ser el trabajo por uno, pero si tú te das cuenta, la diferencia entre dos personas que utilizan ChatGPT es que le va a ir bien a quien sepa qué preguntar. Te das cuenta el poder, no solamente El en prompt, ventas, el el famoso prompt, prompt. el famoso prompt, saber qué preguntar va a ser la diferencia entre una persona que la inteligencia artificial no le sirve para nada y una persona que le saque provecho. Así como la inteligencia artificial las preguntas, a tus clientes también la pregunta. Increíble, increíble, qué gran punto, qué gran punto ese también, todo lo que nos dice, pero también el tema de la inteligencia artificial. Definitivamente el criterio va a ser y la experiencia va a ser justamente parte de lo que diferencia a los profesionales, a los emprendedores y a todas las personas que estamos en este mundo online. Vamos a hacer también una pequeña aclaración, un pequeño punto de recordar a todas las personas que están aquí conectadas que pueden hacer también sus preguntas para nuestro invitado del día de hoy, Eric Terranova, experto en ventas digitales, CEO de Taos Growth Center. Y Eric, ¿qué podrías decirle a los emprendedores que están queriendo justamente incrementar sus ventas? ¿Por dónde arrancar? ¿Por dónde empezar? Pues, conozco que también que depende, como tú bien decías, del estado en que se encuentra el emprendimiento, pero ¿qué podrían hacer? ¿Qué tres tips sencillos y directo a la vena que podrían ayudarle a cualquiera en cualquier estado? Y los más frecuentes que tú has visto también de tu experiencia, podría ayudarle a alguien para ver una diferencia en su cierre de ventas. Tres que se Ya, te vengan en este momento. vamos a ver, te voy a contar un pequeño proceso que es fácil de Okay. explicar y que puede marcar la diferencia para mejorar las ventas en general. Bueno, lo primero, y aunque sea un poco cliché, saber a quién le vas a vender. Eso va de cajón. No puede haber cierre de ventas si no sabes exactamente a quién le vas a vender tu producto. Pero, ¿de qué te sirve, por ejemplo, las redes sociales y las ventas? Imagínate que ese cliente al que le quiere vender tiene temperaturas, frío, tibio, caliente. El problema es que generalmente pensamos que el cliente siempre es igual, es decir, Ajá. nuestras publicaciones son para todos. Entonces, una pequeña cosa que marca mucho la diferencia es que cuando estés haciendo tus publicaciones en redes sociales o cuando estés haciendo cualquier tipo de cuestión, pienses, ¿qué tipo de publicaciones en mis redes sociales van a ir a mi audiencia fría? La audiencia fría es alguien que no te conoce. Como no te conoce, difícilmente te va a comprar, pero lo enganchas. ¿Qué voy a hacer para mi audiencia tibia, que ya me conoce un poco y que ya le puedo empezar a vender? ¿Y cómo puedo convencer a mi audiencia caliente, que es la persona que ya me están escribiendo y que tengo que hacer seguimiento? Sobre la audiencia caliente, entramos ya en la parte de cierre de ventas. Pero considera que el cliente tiene esas temperaturas. Por ejemplo, si me están escuchando acá, hay personas acá que me escuchan que nunca me habían visto. Si hubiesen visto un anuncio mío diciendo, oye, inscríbete en mi curso de cierre de ventas, yo soy, vas a decir, una persona más del montón. Por más que mi anuncio sea muy colorido, no me vas a comprar, difícilmente me vas a comprar. Pero tú escuchas mi en vivo y de pronto no te estoy vendiendo nada, pero ya entras a mi audiencia. Poco a poco se va calentando y en algún momento, si tú ves que yo ofrezco un curso, vas a decir, ah, yo vi unos en vivos de él y como que me da la impresión de que algo sabe, lo voy a escuchar. Te das cuenta cómo, mientras más calientas la temperatura, más posibilidades de venderle tienes, pero tenemos que ubicar nuestros contenidos de acorde a eso. Yo creo que lo de las temperaturas es súper vital. Por ejemplo, lanzar un reel y decir, este reel no es para vender, este reel es para poder llamar la atención a este perfil que queremos. Y mira que Claro, eso pasa. Por ejemplo, si el tú, enganche. la gente vende, qué sé yo, pasteles y tortas personalizadas. Yo te pregunto, ¿cuántas personas compraron el día que conocieron a esa marca online que vende pasteles? No lo hacen. Tú empezaste a seguirlo, ¿por qué? Porque viste un trabajo que te gustó, porque hubo un tip, porque te dijo una receta y guardaste una receta que nunca hiciste, pero la guardaste. Y el día que te surgió Probablemente, la... seguro. Sí, yo tengo como Seguro. 200 recetas que Pasa. no ocupo ninguna. Entonces, cuando Pasa. existe la necesidad, ¿qué sucede? Ah, es el cumpleaños de alguien. Yo sigo a una chica que hace tortas personalizadas y vas y chequeas tus guardadas. Aquí está. Te das cuenta. Entonces, hay que tener como ese proceso, tener siempre algún tipo de publicación que haga que la gente te conozca sin que le estés vendiendo, sino a través de generar autoridad. No sé si esto cuenta como un consejo, porque creo que me embalé un poco.
Buenísimo, buenísimo. Es buenísimo. Y eso es lo que pasa muchísimo justamente, y recordaba de algunas conversaciones que he tenido así justamente con emprendedores, cuando recién van a empezar, sobre todo en la etapa temprana de un emprendimiento, ¿no? Y cuando creas recién tus redes sociales y vas enfocado a vender, ¿no? Entonces, vender finalmente es el fin, o convertir finalmente es el fin de todo negocio, porque ese es el punto final. Pero todo el mundo, muchas veces, la mayoría, ingresan queriendo decir, bueno, voy a hacer redes sociales para vender, ¿no? Y eso es una gran etapa que tiene, justamente como tú decías, dependiendo de la temperatura de la audiencia, va a tener diferentes etapas y como tú decías, ahí vas a tener personas que están en diferentes instancias, siempre va a estar llegando gente, va a haber gente que ya está, va a haber gente que ya ha sido tu cliente inclusive, y también tienes que estarlos atendiendo al mismo tiempo. Entonces, qué interesante, y es algo que pocas veces se habla. Realmente creo que es algo que el tema de la temperatura de los clientes pocas veces se lo menciona, Y mira, dentro de los tips. perdón que te interrumpa, Sí, una acotación súper pequeña. Y a veces yo me he dado cuenta que los emprendedores, empresarios, o en general, tenemos dos chips. El chip como dueños de empresa y el chip como consumidores, por ejemplo. Como dueños de empresa queremos ver sí, publicidad, seguro. producto, promoción. No, tiene que estar la marca todo el tiempo, dos por uno. Y luego, en la tarde, consumidores, abres YouTube. Otra vez esta publicidad, ya quítala, odio la Total, publicidad, porque me interrumpe lo que está, ¿sí me entiendes? Yo le digo siempre a la total. gente, le digo, mira, piensa, antes de pensar como dueño de empresa, piensa como consumidor. ¿A ti te gusta que cuando hables redes sociales te ocurra esto, esto, esto? No. ¿Cuándo la publicidad es tolerable para ti? Ah, cuando estoy enganchado y me interesa. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que llamar la atención y tenemos que vender a quien le interese. Porque si tú empiezas a dispararle a todo el mundo, eso es como estar repartiendo flyers. Y yo, me disculpa, pero yo no conozco a una sola persona que cuando están repartiendo flyers diga, flaco, dame 10 porque voy a repartirles gratis. En este No momento. conozco. No conozco a nadie que te diga, sabes que me encanta que me repartas flyer, yo todos los días paso por aquí, quiero... No, no existe. Pero cuando Así es. montamos redes sociales, queremos hacerlo. Pero como consumidores no nos gusta. Entonces tenemos que ser coherentes. Tal cual, tal cual, tal cual. Y excelente tip que les has dado, el de la temperatura, el de pensar como consumidor, justamente, porque sí tenemos muchas cosas en común, que los consumidores. Y justamente es para no ser tan intrusivos en este mundo de tanto ruido que hay hoy en día, porque todos estamos aplicando las herramientas también, entonces todo el mundo está queriendo llegar y no hay nada más valioso en este momento que la atención. Ese es lo más valioso que hoy en día las personas pueden brindar, inclusive más que el pago final que ya en algún momento se realiza. Y él quisiera que en tu propia experiencia nos cuentes, qué, cuáles son los factores que tú has visto de los casos que has tratado, con los emprendedores que has trabajado, o en los casos que has trabajado en los proyectos. ¿Cuál es el factor que muchas veces afecta justamente este cierre? ¿Ya? Que a veces tú has visto que por lo general se influye mucho y se cae en hacer eso y eso no ayuda más bien al cierre? ¿Qué Falta, podría ser por falta, ahí que te guardes? Dale. falta seguimiento, falta seguimiento. La mayoría, puede que no todo el mundo tenga presupuesto para contratar una plataforma, un CRM, aunque ya hay CRMs bastante económicos y muy potentes, inclusive gratis. Eh, pero aunque sea WhatsApp Business, puedes utilizar etiquetas y mantener etiquetadas tus conversaciones y a la antigua poner un recordatorio. El problema es que la mayoría tiene sus conversaciones desorganizadas. ¿Qué es Ok, lo que hacen? Alguien te escribe, le dan la información y luego esperan que el cliente se acuerde de comprar el día que le dé la gana comprar y lo soltar. Es como, lo tiene en rojo, sí, hay en rojo, le paso mi catálogo, se fue. Pero el cliente necesita un poquito más de seducción, por decirlo de alguna manera. Entonces, atención, claro, sí, atención, el seguimiento. ¿Y qué te parece esto? En rojo, sí, lo tenemos en rojo. Eh, disculpa, te puedo preguntar un poco para qué ocasión quieres estos zapatos, para de pronto ver si te puedo aconsejar en unos mejores. Hacer preguntas. ok. Ah, es que lo quiero para regalar. ¿Sí sabías que nosotros tenemos, si no le queda a la persona a la cual se la vas a regalar, tenemos un cambio y le podemos cambiar sin ningún problema? Tenemos esa garantía. Hacer preguntas. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo necesitas? Cuando tú haces preguntas, inmediatamente en la mente de tu consumidor generas un vínculo. ¿Por qué? Porque haces sentir al consumidor que no solamente estás buscando su dinero, sino que quieres ayudarle efectivamente en algo. Y aquí hay algo también que surge y que generalmente es el responsable final de que no ocurran cierres de venta y se llaman objeciones. ¿Qué es una objeción? Ok, Es una excusa. Al final, todo proceso de venta tiene objeciones.
La objeción número uno es el precio. No me importa que le estés vendiendo Perdón. a Bill Gates o que le estés vendiendo a cualquier otra persona, siempre va a decir que está caro. O sea, no crean que existe una venta en el cual que depende de la parte económica, porque generalmente nunca depende del dinero. Depende de cómo transmitamos valor. Hay gente que La no te percepción. compra. Sí, hay gente que no te compra por darse $3 y el fin de semana se va a la playa y se gastó $200 y no hubo ningún problema, el mundo no se acabó, sí tenía dinero, pero no consideró que valía la pena gastarlo en ti. Entonces, resumiendo, la parte de las objeciones eh, son excusas que durante el proceso de ventas pueden ocurrir. Lo veo caro, no tengo el tiempo para poder hacerlo, es para regalar, pero tengo miedo de que no le guste, tengo miedo de que no le quede. Si es para mí mismo, es como que es que yo soy muy tradicional, es que no me creo capaz. Cada producto o servicio tiene una lista que puede ser de 20 o 30 posibles objeciones. ¿Cuál es tu deber como vendedor? En el seguimiento, hacer preguntas para ir entendiendo cuáles son las objeciones e irlas respondiendo proactivamente. Cuando alguien te deja de contestar es porque una objeción te hizo caer la venta. Por ejemplo, qué sé yo, doy consultorías a gente que hace capacitación y hay veces que comete el error de que en la etapa de ventas desglosa pensando que mientras más detalle ponga, el cliente va a sentir que los Sí. detalles están Y ¡pum! pagando, mira, 55 módulos y que eso está pagando el dinero. Y digo, no, eso puede generarte una objeción. Porque ¿qué ocurre si tú le quieres vender? Porque es para empresarios. Si tú le quieres vender esto a un empresario que no tiene tiempo, va a ver esto y va a decir, me parece espectacular, pero no tengo tiempo. O sea, no hice una Ni para qué maestría, ver. ni para qué ver, me parece genial, lo que tú estás ofreciendo es espectacular, pero 53 módulos es demasiado para mí. No, que los módulos están pregrabados y no, mira esto, ya generaste una objeción y luego te toca destruirla, pero el problema es que la mayoría de personas no te comunican su objeción. Es decir, ese empresario tiene dos opciones, decirte, me pareció genial, pero no tengo tiempo, y darte la oportunidad a ti a decir, sí, pero es que no tiene que ver las 58, las puede hacer en su tiempo, o Ok. simplemente el empresario puede pensar, esto está bonito, pero no es para mí, te dejó en visto, murió, te gostearon, y nunca te enteraste, Oscar. y nunca te enteraste del por qué. Entonces, la mayoría de las conversaciones que te dejaron en azul, probablemente o no hiciste seguimiento, o ese cliente tuvo una objeción que tú no supiste responder y se fue. Entonces, mi recomendación final sería, en este punto, haz una lista de las principales 10 objeciones que podría tener un posible comprador y trata de pensar, esta objeción, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo resolverla antes de tiempo? ¿Cómo puedo hacer que inclusive en mi comunicación se resuelva? Por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo? Si yo sé que mi objeción es no tengo tiempo, yo en la propia pieza de comunicación que estoy haciendo digo, y no necesitas tener tiempo porque esto lo puedes hacer en un fin de De semana. ¿Por qué? Porque antemano. yo de antemano, yo no espero que me pregunten. Si yo sé que la mayoría me va a preguntar eso, yo lo pongo. Entonces, la lista de objeciones y ver cómo puedo hacer que cuando ya me lleguen al chat o inclusive en el chat ya vayan sin estas principales objeciones. Y al final, en el proceso de chat o de llamada, hacer preguntas para ver qué más ocurre. No sé si te has dado cuenta tú que cuando te terminan vendiendo algo, los vendedores que son súper buenos, te empiezan a aislar los temas y en algún punto te dicen, si no fuese por la parte económica, ¿qué más te impediría que cierres una venta el día de hoy conmigo? No, solo es la parte económica. Entonces, solo es la parte económica. Bueno, la parte económica tiene una solución. Pero ¿qué es lo que está haciendo el vendedor? Aislando objeciones. Entonces, él ya sabe que lo único que impide es el precio. Y ahí te empiezan a lanzar opciones de pago, Ok. facilidades, beneficios y tal. Si tú le dices, no, aparte del tiempo, tengo que hablar con mi esposa, ya aplican otra estrategia. Entonces, Ok. hacer preguntas es la clave. Qué maravilloso, Eric. Realmente yo creo que si aplicaran uno de todos los tips que tú estás dando, van a haber grandes, grandes, grandes cambios, porque toma su tiempo tener estas conversaciones con los clientes, pero justamente es parte de que ellos se sientan atendidos. Inclusive hasta para saber las objeciones, no es un proceso de venta agresiva, digamos, de esas ventas que te llaman a cada rato, sino, como tú bien decías, viendo desde el punto de vista de una conversación. Ellos sienten que realmente hay un genuino interés realmente por aportarles, por brindarles ese beneficio, por aportarles esa solución que les puede ayudar muchísimo. Entonces, realmente, tomo también como el cambio de enfoque, realmente sabiendo qué es realmente la venta, de cuál es el beneficio final, pues el cliente va a convertir más rápido y realmente va a tomar la decisión más rápido porque nota
ese genuino interés, que muchas veces se da el trabajo tras bambalinas, ¿no? Claro, y esa información a veces te sirve para muchos clientes, porque una vez que tú vas descubriendo, la gente me está comprando por esto, tú lo conviertes ya en un reel, lo conviertes en un correo electrónico, y no es que lo tienes que hacer con todos los clientes, o sea, manualmente, sino que tú ya una vez que descubres algo importante lo puedas aplicar y vas reforzando tu proceso de venta. Mira que al final la compra es emocional, la gente la justifica racionalmente, pero la compra es emocional, Exacto. es 100% un proceso emocional. El problema es que la mayoría de los empresarios y emprendedores piensan que es racional y te dan las características, no, la pantalla es más grande, esto es más... No es emocional. Mira, Somos seres bueno, emocionales 100%. sí, Sí. por ejemplo, yo siempre digo, las pijamas que se usan en Navidad acá, que se han puesto más en los últimos años, nadie Ajá, la compra por funcionalidad, total. porque aquí en Guayaquil no se utilizan esas pijamas o esos suéteres, porque aquí estamos en un mundo de Calor. calor, aquí no se usa esa ropa. Tú conoces, y te hago una pregunta, ¿tú conoces a una persona que se haya comprado esos suéteres navideños para la familia entera y que no se haya tomado la foto y no la haya subido a redes sociales? ¿Conoces a Claro, una no, persona? es para la Y foto. solo para... Es para Hay gente que se toma la la foto. foto y se cambia de ropa. Total. Entonces, ¿qué es lo que estás comprando? ¿Estás comprando los suéteres o estás comprando la experiencia El recuerdo, el o el momento. recuerdo, decirle a la gente que También. yo tengo más espíritu navideño que tú, o aquí se También, respira pero el el reconocimiento. reconocimiento? Y eso es lo que y bajo ese concepto podrías vender en Navidad un montón de cosas, pero la gente sigue vendiendo las cosas, o sea, sigue vendiendo, mira esto, descuento, mira promoción, lo ponen en una cosita roja y piensen que todo debe ir por ese lado y hay muchas oportunidades que se están perdiendo porque no vamos a la parte emocional de la venta. Por supuesto, y las grandes marcas del mundo, hablemos de Disney, hablemos de Apple, Coca-Cola y todo eso, venden emociones. Y Y porque por eso, definitivamente eso es lo que mueve, como bien tú decías, a veces parece ser muy racional el proceso, pero finalmente tiende a ser hasta intuitivo, emocional, de conexión, o sea, realmente, y que genere obviamente confianza. o sea, El la tema de la confianza parte es muy importante. racional es importante porque es la justificación, pero la decisión se toma emocionalmente y luego el cerebro trata de justificarlo. Cuando eso no Así sucede, es. cuando la compra es Sí. 100% emocional, pero no hay una justificación racional, ocurre un fenómeno que se llama disonancia cognitiva. No sé si te ha pasado a ti, que te emocionaron, compraste algo, pero y luego cuando te fuiste te vas con la sensación de, creo, creo que no debí comprar eso. ¿Por qué? Claro, Porque tu cerebro no justificó racionalmente, lo hiciste emocionalmente, pero luego te da la sensación de que tomaste una mala decisión. Pero cuando claro. tú logras atacar de los dos lados, la venta ideal es una venta en la que la gente te paga y está contenta por haberte pagado. Así es, así es. O sea, que esté Sí, no emocionada, esperes. diga, mira, compré esto y estoy contento porque compré esto. Eso sería como la venta La ideal, meta. porque si no Así es. haces o sea, si no trabajas ambas partes del cerebro, luego haces que esa persona se vaya pensando que, ay, me vieron la cara, me Me entucaron. zafaron, claro. Y no Oh, hay no, no, recompra tampoco. quizás no estafaron, pero sí como me entucaron, no sé, o Claro, sea, te empieza a dar como cargo de conciencia, como cuando vas a un restaurante, estás a dieta y te claro. pides algo y luego dices, no debía hacer eso. Lo mismo. En cambio, si atacamos la parte emocional, por la emoción toman la decisión y por la racionalización, la parte racional la Igual, justifican. claro. Unimos ambas cosas, tienes un cliente satisfecho, que al final es lo que queremos porque también hay recompra. Un cliente satisfecho te Exacto. recomiendo. Ujú. Claro, el que se sintió que tomó la decisión muy al apuro, ya después ya no quiere No volver a vuelve. realizarlo. No Y no te vuelve. recomienda. Y es más, te Así, dicen, ni hables con ellos porque no, porque te me vendes y engancharon y compré lo que no quería comprar. luego Claro, no lleves tarjetas de crédito porque te entucan, brother. tal cual. Qué maravilloso, ver, qué increíble. Nos estás dando ejemplos muy, muy prácticos, muy de que se da en el día a día. Y me parece súper interesante porque justamente ese es el gran objetivo de los emprendimientos, lograr justamente el cierre de ventas. Y como te decía, pues estamos en un mundo cada vez más digital, un mundo que se acelera mucho más y marcas o emprendimientos queriendo ser diferenciados mucho en mayor nivel en un mundo donde tenemos acceso la mayoría prácticamente a emprender. Ahora el tema es cómo te diferencias y cómo llegas. Ahora, te quisiera preguntar, desde tu punto de vista, ¿cuál es el mayor reto que tú ves de aquí a los siguientes años para no solamente emprendedores, también para empresas que quieren incrementar sus cierres de ventas? ¿Cuál tú crees que son los principales retos que se vienen en ese sentido? Yo creo que la parte de diferenciación, yo creo que es súper que vital.
porque las redes sociales son maravillosas, pero tienen un problema. Y es que es tan sencillo publicar ahora con las herramientas de inteligencia artificial, inclusive hasta los diseños, desde Canva, mira, sin Ya inteligencia ni, artificial, desde Canva ya el diseñador gráfico tradicional empezó un poco a tener problemas para vender diseños digitales. Ahora con la inteligencia artificial, Adobe Designer, bueno, no se llama Designer, Firefly se llama, y bueno, Microsoft también está sacando su versión y tal, va a haber más competencia. Pero la buena noticia, la buena noticia es que el 90% de la competencia no es diferenciada. Es decir, soy consciente que existe una gran cantidad de emprendedores que sienten que cada vez es más difícil vender, porque cada vez hay más gente haciendo lo mismo. Hay una saturación, pero yo siento que no hay una saturación del mercado como tal. Hay una saturación de ofertas no diferenciadas. ¿Qué significa? Que hay 200.000 marcas que venden hamburguesas que hacen exactamente lo mismo, que venden camisetas que hacen exactamente lo mismo. Entonces, para el usuario final, no nota la diferencia entre A o B porque todo es lo mismo. Pero hay una gran oportunidad en productos centrados en el usuario, en la personalización de la experiencia, porque eso se va a volver con el tiempo un escape. La experiencia personalizada va a ser un escape porque el usuario va a sentir que el mundo se está volviendo demasiado genérico. Mira que los consejos de valor, por ejemplo, tú buscas un hashtag en Instagram y tranquilamente todos esos consejos de ese hashtag podrían entrar en una sola marca y podría parecer que una sola marca lo está hablando, porque todos hablan similares. Es como que hay una mafia de los consejos. O sea, 5 cosas que no podías hacer en Canva y de repente como que lo mandan a un grupo de WhatsApp y todo el mundo lo empieza a hacer y está la mafia de los consejos, claro. porque una vez que lo viste en una página, lo vas a ver en todos lados. Entonces todo se empieza a poner un poco genérico y cuando todo se pone un poco genérico, yo creo que unas oportunidades de negocio a largo plazo va a ser la parte de personalización, va a ser la parte de atención personalizada, de experiencia de usuario. Mira que va a haber cosas con realidad virtual, realidad aumentada. Yo sé que van a tomar algunos años, pero me disculpas, si yo me voy a montar un negocio, yo no me voy a montar un negocio para el próximo año o para los próximos 2 años. Uno quiere seguir estando vigente en 10 años y en 10 años el Así mundo va a es. ser completamente diferente. Mira que hace 5 años, revisen qué teléfonos tenían. Solo han pasado No 5 años. utilizábamos mucho Zoom, inclusive, No, ni Zoom esto de era videollamada. nada. ¿Cómo ha cambiado el Pandemia. mundo en 5 años? Antes de la Sí, pandemia y después de la pandemia, ¿cómo cambió el mundo? Imagínate de aquí en 10 años. Entonces, hay que prestar atención, a mi criterio, a largo plazo. Experiencias personalizadas del cliente, productos personalizados, servicios personalizados. eh, y eso básicamente, de diferenciarse, que el usuario sienta que le estás trabajando a él, que le estás vendiendo a él, que tiene algo diferente. Yo creo que por ahí puede haber alguna oportunidad. increíble, increíble. Es maravilloso todo lo que nos has dicho y son grandes retos, que suenan así, decirlo, suenan chiquitos, pero son grandes retos pero que se pueden ir trabajando justamente. Y Eric, quisiera también pedirte la siguiente pregunta, que me gusta hacerle a todos nuestros invitados. El Eric de hoy, del 2023, si nos vamos cuando Eric empieza ya en el mundo digital a emprender, ya con su propia marca, sus propios negocios, ¿qué 3 consejos le daría el Eric de hoy a ese Eric que recién empezaba en el mundo digital? Yo creo, yo creo que podría tener que ver con valorar más lo que uno hace. Porque algo que te ataca cuando te empiezas es el síndrome del impostor. Y la realidad es Así es. que cuando yo empecé a subir mis precios y a mejorar mis servicios, empecé a generar más ventas y más clientes. Y los clientes que me llegaron recién me conocieron cuando yo tomé la decisión. Es decir, trabajé 5 años pensando que pensamos que el crecimiento es como algo lineal, como que vas creciendo y uno va poco a poco sin tomar decisiones o arriesgarse. Ya, uno piensa que es así, que es como, no, sí, hoy día como granito, 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 granito y algún día se llena el bar. Y la realidad no fue así. La realidad es que cuando yo tomé la decisión de hacer algo diferente, la audiencia que me llegó fue diferente y recién me conocía y me compraron. Y la audiencia que yo había recolectado durante tantos años nunca me compró. ¿Por qué? Porque yo no creí en mi producto. O sea, a veces uno piensa que es cuestión de tiempo, pero es cuestión de decisión. Entonces, ¿qué le diría? Probablemente tú ya tengas, Eric, lo necesario para poder romperla. ¿Ya? No tiene que pasar 5 años más. ¿Ya? No tiene que pasar 5 años más. Porque cuando yo, después de 5 años, lo vas a volver a hacer, te va a tocar empezar desde cero. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Nada, que vas a tener más confianza. Entonces, eso yo creo que sería uno de los consejos. Eh,
Otro consejo, me la pones difícil. Vamos, vamos, no, es increíble, sería increíble. En 10 años yo creo que podrías decirte algunas cosas. Que A es lo ver, mismo que le sirve a cualquier emprendedor que está empezando, con tu amplia experiencia. valida más las cosas. Equivócate rápido, yo creo que sería, así lo pondré, equivócate rápido. Porque creo que cuando uno empieza, creo que por la misma falta de confianza, uno quiere como tener todo armado y salirse, Perfecto, sa- perfecto, perfecto. y salir al mercado lo mejor posible para sentir que tenemos menor posibilidades de equivocarnos o de fracasar. Y la realidad es que eso es lo que genera el fracaso. Yo creo que le diría a Eric, tienes una idea, hazla rápido, equivócate rápido, aprende rápido, porque generalmente ninguna idea de negocio exitosa nace de la misma manera que es conocida cuando crece, ¿no? Instagram era una aplicación que se llamaba Burber, YouTube era una página de citas, ¿sabías eso? YouTube, Eso no sabía. Qué cambio. YouTube nació como una página de citas en video, o sea, fue como que se reunieron esos manes y dijeron, mira, esto sería cool, y luego se dieron cuenta Wow. que por ahí no iba la cosa y Pero es un aprendieron cambio y lo hicieron total, rápido. ¿no? De estrategia, total. Pero Diferente. rápido, fue chiquito, fue como lanzamos, no, la gente no le para bola a esto, pero le está parando bola para subir videos caseros, de una, vamos. Entonces, el segundo consejo que le diría a Eric es, la perfección no está en empezar, la perfección está en empezar a hacer cosas e ir aprendiendo. Empezar a hacer cosas e ir aprendiendo. La perfección es un camino, no es un punto de partida. Nunca se alcanza, pero la mejora continua tiene que ver con salir y hacerlo, o sea, hacerlo rápido, equivocarte. No funciona la idea, haz otra cosa. Porque siento que he perdido, no he perdido, porque he aprendido, nada se pierde. Por supuesto. Pero hay cosas que me costaron más porque me demoré mucho. Me demoré mucho. Ujú. Increíble. ¿Algún otro consejo más que con el que quisiera cerrar esta pregunta? Como que tú dirías, fuiste a la máquina del tiempo y tienes un consejo más para darte. Em- Uno más. Empieza a leer antes. Durante mucho Ok. tiempo perdí el hábito de la lectura. Mucho tiempo perdí el hábito de la lectura. Cuando era adolescente leía mucho, no cosas profesionales, sino ficción, si me gustaba leer. Y durante mucho tiempo, digamos, el inicio de toda mi etapa universitaria, profesional, me desconecté totalmente de la lectura. La retomé hace poco, hace casi un año, retomé nuevamente hábitos de lectura y yo creo que han cambiado positivamente los hábitos de lectura. Entonces, desde que me reconecté un poco con eso, he tenido la oportunidad, me he leído más de 30 libros en el último año y eso siento que me ha marcado mucho y que eso me hubiera gustado quizás saberlo antes. Entonces, mi tercer consejo sería, acuérdate, retoma la lectura, porque estoy seguro que si eso lo hubiese aprendido hace 5 6 7 años, de todo, de mentalidad, de productividad, de muchas cosas que están en los libros, mi camino hubiese sido más rápido. A ver, qué increíble es que compartas y gracias por compartir esos consejos que son tu experiencia, porque yo estoy casi segura que muchos emprendedores hemos pasado por esos mismos consejos. Y qué increíble que alguien que recién empieza, obviamente va a tener su propio camino, su propio proceso, y está correcto, pero si ellos supieran esto, podrían quizás acortarlo un poquito más ese tiempo, ¿no? Porque el tiempo es valiosísimo, así como la atención, el tiempo también. Y también te comparto justamente el punto que dijiste, también a nivel personal, también para compartirte, me parece increíble el punto que dijiste, ese de lanzar rápido y que muchas veces pues tenemos miedo a ese fracaso. Personalmente fue un punto que me chocó bastantísimo porque yo creo que estamos todos, nos han educado en temprana edad el tema de la buena nota, de hacer las cosas bien, de excelencia y todo esto. Y creo que es un ejercicio súper interesante para quitarnos esa malla del perfeccionismo, ser emprendedores. Para mí eso ha sido como quitarme 20 maletas encima, pero ha sido durísimo, porque saber que, bueno, podemos equivocarnos, pero es parte de un aprendizaje. Y a veces nos tenemos que equivocar en público, pero es parte de ese aprendizaje y si no lo hicieras, no verías ese avance. Y aquí alguien nos dice, también tengo miedo al fracaso. Sí es, y no es fracaso, es como hablamos al principio, es cambio de perspectiva. Son ¿Sabes, aprendizajes, son sabes algo, por escalones. ejemplo, con respecto a este tema del fracaso? ¿Cuál es el consejo que doy en mis mentoring al respecto? Es parte del proceso. ¿Cómo se trabaja esa parte? Te sirve mucho que consideres tu negocio como un experimento. ¿Cuál es el problema? El problema es que, Exacto. como en
Latinoamérica no tenemos tantas oportunidades, sentimos que fracasar es algo grave para nosotros. Entonces, cuando lanzamos un negocio, no lo lanzamos tratando de aprender si está bien o mal, lo lanzamos tratando de demostrar que tenemos la razón, desde el Desde ego de ahí, tengo una, desde ahí. desde ahí ya está mal, tengo Ya, una claro. idea y la voy a romper. Entonces, normalmente lo hacemos desde el ego, desde tratar de demostrar que tenemos la razón y por eso nos duele el fracaso porque significa que no tuvimos la razón. ¿Qué es lo que hago yo? Por ejemplo, en mis mentoring, yo les digo, saca la metodología no es mía, esto lo saco de la metodología Lean Startup, me parece muy bueno esa manera de hacerlo, y les Bueno, digo, mira, vas a tener dos hipótesis, no vamos a decir qué es la razón, ni tú, ni yo, ni nadie sabe, solo el mercado es el único que sabe qué es lo que pasa. así es. Entonces, vamos a ver tu hipótesis de por qué tú crees que tu producto va a funcionar, tu hipótesis de por qué tú crees que hay más gente que le interesa, y qué es lo que hace un científico, investiga, experimenta. Y de un experimento hay dos Totalmente. posibilidades, me va bien o me va mal, pero si te va mal, aprendes. De hecho, la mayoría de los experimentos han llegado a grandes descubrimientos después de, o sea, que les explotó en la cara de hecho, si los científicos renunciaran al primer fracaso, estaríamos en la edad de piedra. Claro, Porque eso es totalmente. mucha experimentación, mucha experimentación, mucha experimentación. Thomas Alva Edison inventó el foco después de como 1000 fracasos, o sea, es mucha experimentación. Entonces, yo creo que adoptar esa mentalidad de experimentación ayuda a quitar miedo al fracaso. Entonces tú dices, ok, yo creo, yo creo que esto va a funcionar por esto. Yo creo que esto va a funcionar por aquello. La siguiente pregunta, ¿cómo develas una hipótesis? Experimentando. ¿Qué puedo hacer yo para comprobar esto? Entonces empezar y salir y vender. ¿Alguien te compró el producto? Confirmé mi hipótesis. Entonces, no funcionó el producto, ¿por qué no? Y desarrollar una nueva hipótesis hasta llegar a la verdad. ¿Me entiendes? Pero ya, cuando tú ya tu cerebro le dices, es una hipótesis, ya el cerebro como que ya baja un poquito esa Claro. carga de fracaso, porque no hay Esa fracaso. tensión, ese Ya estrés no, de tener que hacerlo excelente o que tiene que no, ya salir bien. no. Ya no hay porque simplemente es un experimento. Y si el experimento falla, lo que sigue es entender por qué falló y hacer un nuevo experimento. Y así. De esa manera le bajamos un poquito la tensión y espero que ese consejo también te sirva. H. Bueno, Axe Web. Ajá, me encantó lo que dijo. Sí, increíble. Y qué bueno que también nos compartan también sus experiencias, porque aquí vamos enriqueciendo entre todos este espacio. Creo que justamente creo que ese es uno de los mayores bloqueos. Justamente los emprendedores hay personas que ni siquiera dan el paso por el miedo al fracaso o al qué dirán las otras personas. Mi emprendimiento fracasó o inclusive a veces no se trata de que el producto sea buenísimo. Hay personas que dicen, bueno, voy a emprender y mi producto es lo mejor, pero también a veces depende cómo lo comuniques. Así es. Porque si, como tú decías, el proceso de la percepción, si el otro no lo recibe así, tu producto puede ser lo mejor del mundo, pero si el otro no le ve el valor y no ve ese beneficio realmente para su vida, puede ser el mejor producto y ahí quedó. Entonces, va a depender también de cómo lo comuniques y creo que también de que demos el paso, porque yo creo que también es un proceso de valentía, justamente dar el paso, intentar y ver qué va a pasar en el camino. Y creo que mientras más lo vas haciendo, más lo vas puliendo, lo vas mejorando y creo que también poco a poco se te va dando ese empoderamiento también como emprendedor y como dueño de negocio. Total. Así es, sí, increíble, mi querido Eric. Estamos hablando de un tema súper importante el día de hoy, justamente incrementar su cierre de ventas. Yo sé que muchos aquí quieren ver esos beneficios, muchos aquí quieren ver esos resultados. Y quisiera, Eric, pedirte, ya para hacerte, no quitarte mucho más tiempo, hacer unas preguntas más. Quisiera preguntarte, como emprendedor, ahora, desde tu punto de vista, ¿cómo ves los cambios que van a haber a nivel digital de aquí a los siguientes 5 o 10 años? Tú tienes más de 10 años de experiencia, tú podrías decirme justamente cómo viste esos cambios de la última década a nivel ya como emprendedor, no solamente como usuario, sino como emprendedor, y cómo ves lo que se viene desde tu perspectiva, de tu experiencia, cómo ves lo que se viene en los siguientes 5 o 10 años a nivel de emprendimiento y digital. Muy buena pregunta. De hecho, justo en junio cumplí 10 años desde que fundamos la primera agencia de publicidad. Un poquito más de tiempo, en 2010 empecé en publicidad, pero en 2013 empecé a hacer marketing digital. Y en esa época era como una cosa aparte, la esperanza, en algún momento y tal. Yo creo que una de las cosas que está pasando ahorita es que ya no existe marketing versus marketing digital. Existe el marketing y la parte Total. digital es un componente ya del marketing. Y yo creo que por ese lado
eh, em, antes teníamos el problema que el marketing digital no lo estaba tomando gente de marketing, sino gente de tecnología y diseño, que no está mal, pero no tenían conocimientos de mercado, de marketing, de mercadotecnia como tal, que es muy importante tener bases de mercadotecnia para poder generar estrategias que funcionen. Porque todo era muy nuevo, entonces el de marketing estaba por su lado y el que Sí, hacía redes sociales era como que más la persona, un programador, diseño gráfico, etcétera. Hoy por hoy ya, ya el marketing digital igualó al marketing y ya es, ambos mundos están mezclados. Ninguna empresa ya en este momento podría pensar en tener una estrategia por separado como un departamento de marketing digital. ¿Y qué es lo que se viene en el futuro? Experiencia. Como te decía, pienso yo que la experiencia de usuario va a ser algo primordial en lo que sigue, en lo que sigue. Hay inclusive eh, nuevas técnicas que vamos a tener que implementar. Por ejemplo, el SEO, el posicionamiento en buscadores, con los años va a estar muy de moda, muy necesario el SEO, pero el SEO por voz. ¿Por qué? ¿Para dónde nos estamos orientando? Alexa, ¿qué restaurante tiene cerca? ¿Y quién es el que lo busca? Alexa. O le escribes a ChatGPT y ChatGPT te da no te da como Google, que era el mundo tradicional, que te da 50 páginas y te parece, han aparecido 18 millones de páginas web con tu respuesta y te ordena con prioridad y tú eliges. Acá no, nos estamos orientando a la solución única. Tú le preguntas a algo y ese algo te responde. Entonces nos vamos a tener que volver más relevantes para poder sobrevivir a esto. ¿Por qué? Porque lo que están buscando la inteligencia artificial, los algoritmos, el SEO y todo es la relevancia. Y volvemos al inicio de esta charla. La relevancia es diferente para cada persona. Lo que es relevante para mí puede que no lo sea para ti. Entonces, así la es. relevancia está muy inmersa en las características del público, del buyer persona. Entonces, nuevamente, si quieres sobrevivir a lo que se viene en el futuro, te tienes que volver expertos desde ahora en tu cliente. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a sobrellevar. Imagínate en un contexto en el cual tú le preguntes al reloj, como sucede ahorita, le preguntas a Alexa y las compras y todo esto ya empieza a ser más asistido. Imagínate si funciona lo que quiere lanzar Apple, quizás no lo maximice Apple, sino se vuelva ya más global con las gafitas Claro. como en las películas, pero ahí tú lo vas a buscar, tú vas a preguntar y vas a decir, oye, quiero comprar ropa, ¿qué me recomienda? Ah, mira, tengo estas opciones, ¿sí me entiendes? Entonces, Wow. no podemos saber qué tanto y qué tan rápido va a avanzar, pero sí que hoy yo le invitaría un café a mi mejor cliente y le diría, oye, ¿por qué me compraste? ¿Por qué me recomiendas? ¿Has probado otras cosas? ¿Por qué me eliges a mí? ¿Qué te gusta hacer a ti en redes sociales? ¿Cuál es tu red social favorita? ¿Qué tipo de cosas tú empiezas a seguir? Cuando empiezas a seguir un reel, una marca, ¿por qué? ¿Qué tipo de contenido te gustan? Los tips, las cosas entretenidas, las cosas interesantes, emotivas. ¿Cuáles son tus gustos? Y empezar a aprender del cliente. ChatGPT también te puede ayudar ahorita muchísimo porque le puedes preguntar comportamientos a ChatGPT y tiene muchísima data para poder dar. Entonces yo creo que ahorita hacer eso e ir volviéndose con el tiempo más relevante, buscar cómo nos metemos en la vida del usuario y ser más relevante. Increíble, increíble. Es increíble cómo en lo que tú ibas narrando, cómo tú veías todo esto del tema de SEO por voz y todo esto era, yo me iba acordando de la serie de los supersónicos. O sea, estamos en el futuro, ¿no? Ya definitivamente estamos en lo que se hablaba en algún momento como muy futurista, ya estamos en el futuro. Y va a ser muy interesante ver todas esas herramientas que van a haber, sin tenerle miedo a la tecnología, Claro. sino viéndolo como un pro, como una ayuda al ser humano. Y va a ser muy interesante todo lo que vamos a ver. Va a ser lo que Mira, tú ibas diciendo, yo me lo iba imaginando. un pequeño comentario, pero que te interrumpa. Eh, Por favor. los cambios que van a venir, van a venir. Yo a veces trabajo con personas que están un poco temerosas y yo les digo, Claro. mira, lo que va a pasar, va a pasar. Tienes dos opciones, ser arrastrado por el cambio o ser un agente de cambio. No tienes más opciones porque no depende de ti, no es que tú vas a decidir si la inteligencia artificial funciona o no. O sea, lo que va a pasar. Y podemos estar en la cresta de la ola o podemos ser arrastrados por la ola. Entonces, vamos que ahorita tenemos que estar como que muy atentos a qué es lo que va saliendo Claro. y yo te digo que si quieres sobrevivir a lo que viene,
no le tengas miedo y aprovechalo a tu favor porque siempre que hay movimientos disruptivos, o sea, no te en general, estoy hablando Claro, a por quien supuesto, escuche. sí, sí. Yo en representación de todos. Sí. A todos los que estamos aquí, así es. A todos los que están Y aquí. van a ver posteriormente el Sí, envío. o sea, si escuchas algo que esté pasando, no le tengas miedo porque lo bueno es que los movimientos disruptivos generan oportunidades. Las formas cambian. Por ejemplo, estamos utilizando Instagram porque tenemos un aparatito y tiene sentido. Si en 5 años empezamos a utilizar lentes y a tomar fotos, probablemente ya haya otra aplicación diferente, cambia completamente todo. Entonces, las disrupciones generan oportunidades y es como una especie de reseteo. Entonces, Así es, sin total. miedo, sin miedo y aprovechar que generalmente siempre todo genera oportunidades. Así por lo menos veo las cosas yo. Siempre en Sí. todo hay oportunidades. Increíble, increíble. Nos fuimos al futuro, que el futuro es ya. Y qué increíble esa perspectiva. O sea, me ha gustado mucho el enfoque. Yo tengo mucho la base de ver este en vivo, cómo le hemos visto, y tú les has dado más que nada un nuevo enfoque a todo, inclusive a los cambios que están habiendo, un nuevo enfoque a las ventas digitales. Creo yo que les has dado unos tips enormes que si ellos lo van aplicando, todos los emprendedores, personas que vayan a ver posteriormente este en vivo, lo van aplicando, van a ver grandes cambios. Suenan cortos, pero realmente son cosas que tienen todo un proceso detrás, ¿verdad? Y Eric, antes de ir finalizando y de darte ya la palabra del mensaje final de este envío que ha sido increíble compartirlo contigo, quisiera preguntarte, tú hablas bastante sobre el growth marketing también y hablas de cómo, vi en todas tus comunicaciones que tú hablas mucho de cómo llegar a clientes de alto valor. Eh, ¿Cómo seguir tú mismo en tu experiencia? Tú nos acabas de comentar hace un momento que tú simplemente decidiste, ok, cambio de esto a esto, pero ¿cómo das el salto? Eso es un salto cuántico, ¿no? Entonces, ¿cómo das el salto de decir, ok, hasta el día de hoy vendí por precio, vendí así, tal, 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 y ahora me voy a dedicar a esto y que eso dé resultados? En tu experiencia, ¿cómo Hay lo una, podrías resumir en pocas palabras? Yo en sé que es pocas enorme, palabras, ¿no? hay una pregunta que me marcó a mí mucho y yo la hago. Y por aquí, si por ejemplo alguien de mi audiencia ve el en vivo, probablemente le hice esa pregunta en algún momento. Y es, si yo tuviese, me pregunté, si yo tuviese a un cliente que me paga bien, que escucha todo lo que yo le indico, que es hacendoso, que si yo le digo hago, hago, que respeta mi opinión profesional, valora lo que yo hago, yo sería capaz de hacer que esa empresa tenga un giro total en sus negocios. Y dije, sí, cuando me di cuenta de eso, yo me di cuenta que el problema no era yo, el problema es que no estaba trayendo al cliente correcto. ¿Por qué? Porque si tú respondes sí a esa pregunta, si tú dices, si yo tuviese un cliente que me paga bien, que me valora, que hace todo lo que yo le indico, que me respeta como cliente, que quiere trabajar conmigo y me paga lo que yo considero justo para sentirme cómodo, y yo a ese cliente sería capaz de hacerle maravillas, entonces el problema nunca era yo. El problema es que no estaba trayendo al cliente correcto. Así Entonces, a es. partir de ahí empieza como que dice el salto. ¿Por qué? Ya empecé a estudiar un poco cómo son los clientes de alto valor y a la larga es simplemente el diseño de un servicio de alto impacto. El problema es que cobramos poco, impactamos poco porque no nos comprometemos. Te pagan poco y obviamente si alguien me está escuchando acá le va a salir súper común que pueda haber tenido experiencias del tipo por ejemplo, que si estás trabajando en marketing digital y te pagan poco, y tú en el fondo sabes por qué esa empresa va a fallar, pero no te están pagando para arreglarlo. Es como decir, ok, pero es que el departamento de ventas no tiene ni plataforma, en la página web se queda, no genera contenido, la marca no tiene promociones, y a ti te están pagando por hacer reels. Y tú en el fondo sabes que esa empresa lo que tú estás haciendo no va a resultar, pero no te están pagando lo suficiente para poder hacerlo. Entonces, generalmente cobramos poco, impactamos poco, atraemos clientes que están pensando en precio. Impactamos más, nos lanzamos también a dar un servicio más comprometido, una transformación, accedemos a clientes de más alto valor. Generalmente, la mayoría de la gente con la que he hablado tiene capacidad de llegar a clientes de alto valor, porque cuando les pregunto esta pregunta con la que comencé, me dicen, sí, si yo tuviese ese cliente, yo sería feliz y ese cliente yo lo hago hablar inglés. Total, total. Qué increíble, Eric. Realmente han sido grandes los consejos que tú nos has dado el día de hoy. Y realmente este video yo creo que van a tener que verlo con pluma y con papel para ir anotando e ir poniendo en práctica. Gracias a las personas que también nos han comentado, que han participado con sus comentarios. Yo sé que este vivo va a ser de mucha ayuda para muchas personas y que siga pues llegando a muchas. Así es, total, me dicen aquí. Gracias
por ser parte de todos. Todos aquí formamos parte de este vivo y gracias a ti, Eric. Y Eric, quisiera darte a ti la posta del mensaje final. Lo que quieras decir, micrófono abierto, lo que tú quisieras decir a emprendedores, dueños de negocios y en general lo que quisieras decir el día de hoy. Es tu diversidad. Que no tengan miedo a plantearse metas. El problema es que como tenemos estos miedos, no nos planteamos metas y a veces cuando alguien me dice quiero vender más, ¿cuánto más? ¿Cuánto más este mes? Y no saben qué responder y en la mayoría de las ocasiones el primer paso que puedes dar para poder alcanzar lo que sea es definir qué quieres. Si tú no defines ni siquiera qué quieres, no vas a obtener, no vas a lograr absolutamente nada. Entonces, independientemente que sea negocios, ventas, crecimiento, lo que sea, to- eh, tómate el tiempo de sentarte y saber qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quisieras lograr. Cuando sueñes, no tengas miedo de soñar. Y cuando plantees metas a corto plazo, no tengas miedo de exigirle al universo lo que quieres. O sea, este mes quiero generar 5 clientes de $2.000. Vamos, apúntalo. Probablemente lo logres, probablemente no, probablemente en 5 meses lo logres, pero si no lo escribes, no sabes a dónde vas, es como estar manejando, y con esta metáfora, me gusta dar metáforas, por eso Increíble, soy socio con mi esposo de una agencia que se llama Metáforas, precisamente, increíble, que increíble. cuando tú no tienes una meta, es como manejar un auto, saber a dónde quieres llegar, pero estar en una ciudad grande y no tener un mapa y esperar que por mucho manejar, algún día vas a llegar. Y puede que sí, por coincidencia llegues, o puede que estés dando círculos y nunca llegues a tu destino. Puede que en Guayaquil nunca llegues del punto A al punto B si tú no sabes si eso queda en el norte o en el sur. Cuando tú tienes una meta, es como ponerle Waze a tu... Puede que haya tráfico, puede que haya un accidente, puede que te demores, pero por lo menos sabes a dónde vas a ir. Es como que hay un norte. La mayoría, yo me sorprendo porque la mayoría no tiene claro o no se ha definido absolutamente una meta. Así O a es. veces su meta está muy en el futuro. No, yo algún día quiero mi casa propia, mi negocio, viajar por el mundo, pero no tiene una meta establecida. Entonces yo creo que aprovecho mi comodín del mensaje final para invitarlos a escribir sus metas cuando quieran algo, qué quieres vender más, cuánto más, qué tengo que hacer para llegar a eso. Porque mira que ahí te van surgiendo las preguntas. Yo quiero 5 ventas este mes. ¿Qué tengo que hacer para generar 5 ventas? Ok, de cada 10 personas, el 50% me compra, entonces necesitas 10 clientes potenciales. 10 clientes potenciales, para generar 10 clientes potenciales necesitas hablar con 50 personas porque una de cada 5 te agenda. Ok, son 50 llamadas. 50 llamadas significa que a la semana tengo que generar 8 conversaciones. Ah, ya tienes un camino. ¿Ves? Okay. Es Tangible y puntual. tangible, tangible. Y como te digo, vas a encontrar quizás obstáculos, quizás no lograste la meta, quizás sí, pero ya vas a hacerte, tu cerebro va a empezar a trabajar porque te vas a empezar a hacer las preguntas correctas. Perfecto, maravilloso. Hacerse las preguntas correctas. Y Eric, antes de cerrar, yo sé que era el mensaje final, pero antes de cerrar quisiera que pudieras contarle a las personas para qué te podrían contactar, qué estás haciendo en tus diferentes emprendimientos, para que si alguien desee elegirte para que seas su mentor o algún tipo de servicios que tú brindas, pues puedan contactarte. Perfecto. Mira, tengo dos líneas actualmente de mentoring. Mi empresa principal, la que lidero yo directamente, se llama Taox Growth Center, y básicamente es un programa de mentoría para consultores, agencias y coach, agencias y consultores de marketing. Un programa de 4 meses que busca generar un proceso de aceleración de ventas, un proceso acelerado de ventas en 4 meses. Nos ponemos una meta que puede ir entre los 3.000 y $10.000 de facturación y hacemos todo el proceso para poder lograr ese cambio, que empieza desde transformar los servicios, volverlos de alto impacto y moverlos. De ahí, en Metáforas, en sociedad con mi esposa, en cambio manejamos, somos una agencia de growth marketing en el cual manejamos procesos así mismo de escalamiento de ventas, pero ya a nichos más amplios. Tenemos de telecomunicaciones, de salud, qué sé yo. En ese caso, trabajamos con empresas que quieren asimismo procesos tangibles de crecimiento de ventas. Yo siempre trabajo 120 días y a veces clientes me dicen, no, es que yo quiero trabajar contigo de largo. Yo digo, trabajemos por 120 días y luego vemos, porque yo necesito, y eso va para cualquiera que quiera vivir un proceso conmigo, yo necesito un Ujú. tiempo fijo, determinado y corto. Porque si tú me das un año, me voy a demorar un año. Si tú me das 4 meses, me voy a demorar 4 meses. ¿Me entiendes? Ok, perfecto. Entonces, asimismo con Metáforas, procesos acelerados de venta, lo manejamos con la agencia, hacemos un análisis de qué es lo que podrías necesitar y te presentamos un roadmap
que generalmente empieza desde la transformación de los servicios. No es simplemente el diseño, nos metemos en todas las aristas en lo que sea que tengamos que hacer, porque si tú no vendes, yo soy el culpable, así que me meto con todo. Increíble, increíble. Realmente es de alto impacto lo que realizas. Así que para todas las personas, emprendedores, dueños de negocios, empresas, pues que necesiten estos servicios, pueden contactar a Eric, pues sin duda un gran profesional y una gran persona con quien hemos podido conversar el día de hoy acerca de este gran tema, incrementa tu cierre de ventas. Y entre el mensaje final, yo no quiero agregarle nada, solo quiero traer unas dos frases que alcancé a captar, escribir realmente, porque dijiste cosas increíbles, pero quisiera hacer énfasis en dos que dijiste, que era que no tengan miedo a plantearse metas y que el primer paso puedes darlo, que puedes dar es definir lo que quieres. Yo no quiero agregarle nada más, me parece que eso engloba mucho de lo que hemos hablado el día de hoy y estoy muy agradecida, Eric, porque el día de hoy hayas compartido este espacio con nosotros, honrada con tu visita el día de hoy en este en vivo, con tenerte a ti como invitado. 1000 veces más invitados y sé que aquí van a salir muchos más temas para poder conversar, compartir también con nuestras comunidades de emprendedores y felicitarte por todo lo que estás haciendo y que de seguro van a venir muchísimas cosas más. Siempre bienvenido también. Muchas gracias a ti y las veces que necesites conversar, me encantan este tipo de espacios porque te das cuenta que me embalo, me emociono y a veces uno necesita emocionarse un poco y que la gente aproveche un poquito de esas conversaciones. Entonces, muchas gracias a ti, muy honrado por estar acá y para las que sean. Así es, gracias. Realmente para mí también es una gran alegría estos en vivo. Realmente es conocer a grandes profesionales, pero sobre todo grandes personas con quienes todos vamos compartiendo y vamos haciendo fuerza también para brindar esa energía de avanzar y de que justamente el camino tiene sus pasos, pero siempre que vamos hacia adelante se puede. Así que el día Así de hoy es. hemos tenido el gran gusto y honor de tener como invitado a nuestro invitado el día de hoy, Eric Terranova, quien es experto en ventas digitales, CEO de Taos Growth Center. Hemos hablado el día de hoy acerca de incrementa tu cierre de ventas. Un gran en vivo que seguro van a tener que verlo muchísimas veces. Gracias, Eric, por estar aquí y nos vemos en un siguiente en vivo. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao.